Señor les bendiga, hermanos. Quiero compartir con vosotros la palabra del Señor, tal y como la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11 y versículos del 1 al 6. Mateo 11, del 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista, hermanos queridos, le hace una pregunta a Jesús. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué la pregunta, hermanos? ¿A qué se debe que Juan el Bautista le mandara con 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O más bien, debiéramos nosotros preguntarnos: ¿qué sabía Juan el Bautista acerca de Jesús? Bien, escudriñemos la palabra del Señor. ¿Qué dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 14. ¿Por qué dijo que necesitaba ser bautizado por Jesús? Pues porque supo de que Jesús era el Mesías prometido, aquel que estaban esperando. Por eso es que le dijo así: tú vienes a mí para que yo te bautice, pero si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. ¿Y por qué dijo esas palabras? Porque, hermanos, dice la palabra, dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces Juan el Bautista identificaba a Jesús con el Mesías que había de venir, y decía que el Mesías, aquel que había de venir, él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cómo es que tú vienes a mí a que yo te bautice en agua, cuando eres tú el que me tiene que bautizar a mí en Espíritu Santo y fuego? O sea que identificaba de manera clara a Jesús de Nazaret con aquel rey Mesías que tenía que venir, que estaba esperando el pueblo de Israel. Otro testimonio de que Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías es cuando dice la Escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17.
Hermanos, la versión que da Lucas de este episodio, en su capítulo 3 y versículo 21, dice: y orando Jesús, el cielo se abrió. O sea, que Juan el Bautista, después que bautiza en agua al Señor Jesús allí en el río Jordán, resulta de que ve orar a Jesús. Jesús hace una oración, él oye la oración de Jesús. Y a la oración de Jesús, el cielo se abre. Ve los cielos abiertos. Y ve que baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuidado, que el Espíritu Santo no es una paloma, como algunos cristianos iban diciendo por ahí. No, el Espíritu Santo no es ninguna paloma. También el propio Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero resulta de que Jesús no es ningún cordero. El Espíritu Santo no es ninguna paloma, no es un animal. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Podía haber adoptado otra forma de lo que sea, pero él tomó la forma de paloma para hacerse visible, para manifestarse. Pero no es que él sea una paloma, sino que bajó en forma de paloma. Entonces Juan el Bautista vio que el Espíritu Santo venía sobre Jesús, se posaba en él en forma de paloma. Y para colmar la cosa y no dejar lugar a las dudas, se oyó la voz de Dios Padre: he aquí mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más claro es imposible, hermano. Entonces, hermanos queridos, de manera inequívoca, Juan el Bautista tenía pruebas concluyentes de que Jesús era aquel al que estaban esperando. Entonces, hermanos, ¿cómo es que envía a dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. Podemos, hermanos, pensar que tal vez Juan el Bautista estaba confundiendo las dos venidas del Señor, del Mesías. Dios iba a enviar un Mesías, un rey Mesías a este mundo, pero primero lo iba a enviar en una misión universal para salvar al mundo de la condenación, para salvarnos del pecado. Y después Jesucristo va a aparecer, el Mesías va a aparecer a establecer su reino aquí en la tierra y juzgar a las tribus de Israel y juzgar a las naciones del mundo. Por eso, tal vez Juan el Bautista no diferenciaba la primera venida de la segunda venida. Y entonces no veía a Jesús que se sentara en un trono de majestad a juzgar al mundo. Porque eso es lo que él esperaba. No solamente un salvador de los pecados, sino también un salvador de la nación de Israel, de aquellos que lo oprimían, como eran los romanos. Por eso él decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y vemos la autoridad del rey Mesías. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos queridos, entonces él no veía que Jesús actuara como ese rey libertador que estaba esperando Israel y que él mismo estaba esperando. No se daba cuenta que había dos manifestaciones de Cristo, dos venidas del Señor. Entonces él no veía que Jesús se sentara en un trono de majestad y de autoridad para separar a los justos, es decir, aquellos que están justificados en Cristo, de los injustos. Los justos son representados por el trigo
Y los injustos que han rechazado la salvación en Cristo son representados por la paja. Y el granero es la patria celestial, es la salvación eterna. Mientras que el fuego que nunca se apagará, es la condenación eterna a la cual irá la paja, es decir, los injustos. Y él no estaba viendo eso. Entonces, hermanos, es posible que por ahí pudiera venir alguna duda al respecto. ¿Por qué? Porque él no se daba cuenta de que había dos venidas del Mesías, que la profecía, los profetas hablaban de dos venidas, una para salvación del pecado y otra para salvación de Israel como nación. Sin embargo, hermanos, no había motivo por parte de Juan el Bautista de dudar. ¿Qué mayor testimonio, qué mayor prueba de que Jesús era el Mesías, de que se había oído la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Entonces no había motivo, hermano. Entonces, ¿cómo es que asaltaban dudas a Juan el Bautista? ¿Cómo es que dudaba? ¿Cómo es que le asaltaban las dudas? Hermanos, leemos en Mateo 14, 3, 4, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Hermanos, este era Herodes el tetrarca, no era el rey Herodes que reinaba cuando Jesús nació en Belén de Judá. No, era hijo de este rey. Entonces es llamado Herodes el tetrarca. Entonces, ¿qué es lo que había hecho Herodes el tetrarca con Juan el Bautista? Lo había prendido, lo había encadenado, lo había metido en la cárcel. Todo indica que hacía meses que estaba en la cárcel, posiblemente incluso hasta más de un año. Y hermanos queridos, las cárceles en aquellos entonces no son las celdas de las cárceles actuales, ni muchísimo menos. No, aquellos eran mazmorras. Y no tenían un colchón los presos, sino simplemente le dejaban un montón de paja. Cuando se la dejaban eran afortunados, porque muchas veces tenían que dormir hasta en el frío suelo. Y estaba encadenado. Y posiblemente hasta tenía un cepo en los pies, no lo sabemos, pero es posible, no me extraña. Y hermanos queridos, encadenado como estaba, y tenía que hacer sus necesidades y aguantar el olor de sus necesidades día tras día, hasta que se les ocurría venir a limpiar la celda. Y hermanos queridos, esa era la situación por la cual estaba pasando Juan el Bautista. No son las cárceles de hoy, hermanos, donde los presos salen a un patio y respiran el aire fresco del día y reciben los rayos del sol, hermanos, que alegran el corazón del hombre. Y hermanos, ven las nubes del cielo pasar y ven al menos las aves, los pájaros volar en el cielo. Hermanos, tampoco había bibliotecas en aquellas cárceles como en las cárceles de hoy, ni tampoco un comedor donde los presos se sientan a comer juntos y charlan, hablan entre ellos. No, nada de esto. Él estaba metido durante muchos meses en una lóbrega mazmorra. Entonces, hermanos queridos, cuando estamos solos, cuando estamos encerrados, hermanos, se apodera de nosotros una cosa: la depresión. La depresión, hermanos, por causa de la soledad, por causa del aislamiento, hermanos.
Recordemos, hermanos, el caso del profeta Elías. Cómo agarró una depresión porque aquella mujerzuela Jezabel quería acabar con su vida. Después que había derrotado a 450 profetas de Baal. Y ahora porque esta mujerzuela dice te voy a agarrar y te voy a poner como uno de ellos, en lugar de reírse en su cara y decirte, soy yo en el nombre del Señor el que te va a poner como uno de esos. Necia, coge y se larga, quítame la vida, Señor, quítame la vida, y agarra una depresión y se va. Con razón, hermanos queridos, Juan el Bautista representaba a Elías, hermano, pero Juan el Bautista tenía más motivo para estar deprimido que no el propio Elías. Y es que, hermanos, la depresión impulsa las dudas. Hermanos, la depresión quiebra el ánimo de las personas, hermanos. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 17:22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es el espíritu triste, hermanos? La depresión. Ese es el espíritu triste, hermanos, la depresión. ¿Y qué dice? Seca los huesos. Hermanos, la depresión produce enfermedad somática. ¿No habéis oído hablar nunca de las enfermedades psicosomáticas? Es decir, la mente, el espíritu angustiado del ser humano, la depresión, produce sustancias tóxicas que enferman el cuerpo del hombre. Y entonces vienen las enfermedades psicosomáticas. Y esas sustancias tóxicas matan las células del cuerpo, se reflejan en los distintos órganos del cuerpo. Y de manera especial mata las células de las glándulas que producen la lubricación, la gelatina que hay entre hueso y hueso en las articulaciones. De tal manera, hermanos queridos, que ya los huesos ya no se produce ese lubricante natural y empiezan a dar los huesos unos con otros de forma directa. De tal manera que esas sustancias tóxicas han matado incluso el cartílago y además las células que se encargan de producir el lubricante natural ya lo producen poco o dejan de producirlo. Y entonces se produce eso que se llama desgaste de los huesos, la artrosis. Entonces, hermanos, los huesos, como no tienen lubricación, se secan. ¿Qué hemos leído? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, hermanos queridos, también podemos poner otro ejemplo de lo que la depresión es capaz de producir en el ser humano. ¿Qué pasó en el huerto de Getsemaní? Estando en Getsemaní, Jesús y sus discípulos, dice la Escritura, cuando se levantó de la oración, está hablando de Jesús, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Había estado cenando con ellos, tomando la Pascua e instituyendo la cena del Señor. Y les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que lo azoten, que lo crucifiquen, que muera en una cruz. Y, hermanos queridos, eso hizo que los discípulos agarraran una depresión bien, pero bien profunda, bien grande. De tal manera de que no era porque fuera muy tarde que ellos se durmieron,
sino que la Escritura especifica, dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza, es decir, a causa de la depresión. La depresión trae un ánimo abatido, hermanos queridos, la depresión abate el ánimo. La depresión, hermanos, produce un espíritu decaído y triste que te lleva a la somnolencia. Hermanos queridos, el sueño se ve como una especie de válvula de escape, como que nos queremos evadir, retirar del mundo, porque el mundo sentimos en el estado deprimido de que es nuestro enemigo y queremos apartarnos de todo. La propia soledad produce la depresión y en la propia soledad el enfermo deprimido como que trata de hallar la solución a su estado y lo que hace es agravarlo. Hermanos, cuando una persona está deprimida normalmente quiere estar metido en la cama, no quiere salir de la cama. Esa es una señal clara de que esa persona está bajo depresión, está deprimido. Hermano, ¿significa de que la depresión es un pecado? No, la depresión no es un pecado ni muchísimo menos. En todo caso, podría ser, en algunos casos, valga la redundancia, una consecuencia del pecado, pero no es un pecado en sí. La depresión, hermanos, es una tristeza del alma. Dice, porque la tristeza, dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando Pedro predicó el primer mensaje evangelístico de la historia allá en Jerusalén, cuando oyeron el mensaje del evangelio de su boca, los habitantes de Jerusalén, dice que se compungieron de corazón, se entristecieron, se compungieron de corazón y fueron a Pedro, a los apóstoles, a decirle, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Rey Mesías, nuestro Mesías, el Salvador del mundo. Varones hermanos, ¿y ahora qué? ¿Qué haremos? Porque estaban compungidos de corazón. ¿Qué es lo que hemos leído? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La depresión, la tristeza carnal, mundana, produce muerte. Porque, hermanos queridos, la depresión genera toxinas en el cuerpo, sustancias tóxicas que matan las células del cuerpo, produce muerte. La tristeza, según Dios, produce salvación. La tristeza del mundo, la depresión, produce muerte. La tristeza del mundo es depresión y mata el ánimo, el gozo, la ilusión, hermano, la esperanza, la amistad y la sociabilidad. Hermano, la depresión produce sustancias tóxicas que matan las células del cuerpo, repito. Por eso, hermano, nos viene la artrosis. Seca los huesos. Seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, las células que producían esa gelatina van muriendo y ya no se produce esa lubricación natural y da hueso con hueso y nos da dolor. Decimos, tenemos artrosis, hay artrosis en los huesos. Por eso, hermanos cristianos, por eso, hermanos queridos, el ser cristiano es un seguro de vida. ¿Por qué? Porque cuando viene la salvación a nosotros, viene el gozo del Espíritu Santo.
no hay depresión. Aquel que tenía un espíritu angustiado, un espíritu deprimido antes de conocer al Señor, ahora, sin embargo, la salvación que ha venido a su vida produce un espíritu alegre, contento, gozoso. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. No tenemos el espíritu triste que seca los huesos, sino que tenemos el Espíritu Santo de Dios que recrea los huesos, hermano, que da vida al cuerpo, porque ese gozo lo que hace es producir sustancias beneficiosas y medicinales al cuerpo que van curando esas células que habían sido dañadas por la depresión y nacen nuevas células sanas. Y entonces, hermanos, el ser cristiano es un auténtico seguro de vida. ¿Qué dice la palabra en Nehemías 2:10? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tu cuerpo va a recibir fortaleza. Tu espíritu, tu alma van a recibir fortaleza. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo van a recibir la fortaleza del Señor, porque el Señor te va a dar gozo. Y el gozo, hermano, produce buenas sustancias medicinales y curativas para tu cuerpo. ¿Qué dice el Salmo 51:8? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esos huesos secos, esos huesos abatidos, se recrearán. Esa artrosis puede ser curada. Y puede ser curada porque tú vas a tener el gozo del Señor. Y si tienes el gozo del Señor, entonces, hermanos, tu cuerpo va a producir buenas sustancias. Sustancias medicinales, sustancias curativas, sustancias que van a dar vida al cuerpo. Porque, hermanos queridos, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste. Pero el Espíritu Santo lo que hace es dar vida. El espíritu triste es muerte. Lleva muerte, transmite muerte al cuerpo y al espíritu y al alma humana. Pero sin embargo el Espíritu Santo de Dios, a través del gozo del espíritu, recrea los huesos. Es vida para tu alma, para tu espíritu y para tu cuerpo, para todo tu ser. Hermanos queridos, la depresión es muy mala. Y hermanos, la depresión normalmente va de la mano de la soledad, del aislamiento. La palabra del Señor nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice en el libro de Hebreos. Entonces, hermanos queridos, busquemos la comunión los unos con los otros. Porque la soledad, el ir en la vida cristiana como llaneros solitarios, lo que produce es depresión. Al final acabamos deprimidos. Dice la Escritura que dos mejor que uno, porque si uno tropieza, el otro lo levanta. Y si, hermanos queridos, tú estás acompañado, si buscas la comunión con los hermanos, cuando eres tú el que tropieza, tu hermano te echa mano y te levanta a ti. Tú lo levantas a él y cuando tú lo necesitas es él el que te levanta. Entonces, hermanos queridos, el Señor no mandó a sus discípulos solos cuando los mandó a predicar el Evangelio, sino que los mandó de dos en dos, hermanos queridos. Y el ser humano está llamado a la sociabilidad. No en vano el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El matrimonio es necesario para la realización del ser humano, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando digo hombre, quiero decir hombre y mujer. La mujer no es buena que esté sola. El hombre no es bueno que esté solo. De manera muy excepcional hay hombres y hay mujeres que son felices solos porque Dios los ha llamado así. Pero es algo muy excepcional, para todo hay una excepción.
Pero lo normal, lo general, es que el ser humano necesita la compañía de otros, porque la soledad, hermano, lo que produce es enfermedad del alma, tristeza profunda, depresión, que genera enfermedades en el propio cuerpo. Por eso, hermanos queridos, no solamente hay que leer la palabra de Dios, no solamente hay que orar, también es necesaria para la debida salud espiritual y mental del ser humano, la sociabilidad, el compartir con los hermanos de la iglesia, porque ahí nos enriquecemos mutuamente. Si tú has tenido una experiencia con el Señor orando, por ejemplo, la compartes con tu hermano y lo edificas. Y cuando mañana la tiene otro hermano, te edifica a ti. Entonces, hermanos, la comunión fraternal es necesaria para la buena salud espiritual, mental y física de la persona. Hermanos queridos, no nos aislemos, abrámonos los unos a los otros, sociabilicémonos en la comunidad que se llama, que es esa, la iglesia. La iglesia es esa comunidad en la cual debemos sociabilizar, porque la iglesia es la comunidad de aquellos que constituimos el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique su gracia sobre todos nosotros y cada uno de nosotros, hermanos. Amén.